Hola, ¿cómo están todos? Aquí nuevamente Mariana y Angélica con ustedes. El tema que vamos a abordar hoy es ¿por qué no bajo de peso? ¿No? Hay pacientes que nos dicen, oye, pero hago lo que me dijiste o hago estas indicaciones, ¿por qué no bajo de peso? O incluso no necesariamente que estén en seguimiento nutricional con nosotras, simplemente pues hay gente que Por su cuenta. por su cuenta y nos Ujú. ven y aprovechan y nos preguntan, ¿no? Porque también ha pasado, como dicen, consultas de pasillo que nos ven y, oye, una pregunta. Sí, claro. Entonces dices, ¿por qué no bajo de peso, no? Entonces, primero que nada hay que entender ¿Qué es el peso? exacto qué es y de ¿Qué qué es el está peso? compuesto. Bueno, a ver, apóyanos Sí, por con ejemplo, esta parte. el peso, y es tan relativo porque siempre les digo a mis pacientes que en realidad no hay que enfocarnos en el peso, hay que enfocarnos en la composición corporal. El peso está constituido por varios componentes del cuerpo humano. Uno es el hueso, el esqueleto. Otro es el músculo, los músculos esqueléticos, los que están pegados al hueso. Otros son los órganos, otro es el agua, otro es la grasa. Entonces, dependiendo de cada componente, todo eso conforma nuestro peso total, ¿sale? Entonces, bueno, ya entendimos qué es el peso, ahora vamos a entender cómo podemos modificar la composición corporal, que es lo importante, ¿sí o no? Exacto, porque primero, como dice Mariana, es entender esta parte y no clavarnos con que el peso lo es todo. Y creo que ambas desde un principio siempre lo recalcamos en consulta, para que no nos quedemos solo con esa parte. Sí, claro que es importante y todo, pero no es lo más importante. Entonces la pregunta es, por qué no bajo de peso? ¿No? Claro. Entonces, parte de las cosas, primero como dijimos, entender esta parte. A lo mejor estoy en plan nutricional, me estoy portando bien con mi alimentación y todo, y a lo mejor el peso se ve que no se modificó. O incluso con el ejercicio, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Entonces se ve como que el peso no se modificó, pero a la hora de checar medidas y toda esta parte, ¿qué creen? Tu composición sí Cambió. cambió. Entonces, obviamente, lo que es el músculo pesa también. Claro, Entonces, incluso a veces suben de peso, o sea, si eso. yo puedo modificar mi composición, puedo estar más pesada que antes, pero con una tonificación muscular Verme mucho muy diferente, mejor, ¿no? con una composición, muscular mucho mejor que antes. A lo mejor puedo estar más delgada antes, pero con un poquito de flacidez, sin tono muscular, y ahorita estar más pesada, pero Se con nota muy la buena diferencia. tonificación. Entonces, básicamente, pues también lo que es el músculo pesa, entonces no podemos solo a lo que decíamos basarnos en simplemente lo que es el peso, ¿no? Ahora, otra parte también es, oye, realmente como bien hago mi actividad física y a lo mejor ahí sí no se movió la composición corporal, vamos a suponer esta parte. Claro. Pero hay algo que hemos notado y que no tomamos en cuenta, son las saliditas, ¿no? O las comidas entre comidas que a veces ni cuenta te das y dices, oye, me comí un cacahuatito y sí, pero ese cacahuatito ya es extra. La verdad es que muchas veces minimizamos lo que comemos porque como que nada más pensamos, como bien dices tú, o tenemos en cuenta lo que desayunamos, comemos y cenamos. Pero lo que es entre comidas como que si no contara, no, como que si no valiera. Sí, pequeñas comiditas y que ni cuenta te das. Y es que esta es la parte importante, fíjate, que no te das cuenta, porque muchas veces lo hacemos de una manera tan inconsciente. Sí. Y entonces cuando uno se pone a reflexionar, bueno, pues si yo estoy haciendo todo el ejercicio, la alimentación, o sea, ¿por qué no llego a bajar de peso? Pero la verdad es que no nos damos cuenta de esta parte. O saliditas que no estaban permitidas. A lo mejor sí les damos chance de una que otra vez comer ciertos alimentos, pero una que otra vez. No todos los días o todos los fines de semana, seguramente todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo. ¿Sabes qué pasa mucho ahorita con eso que dices? Me pasa mucho con los pacientes, con las ensaladas. Comí ensalada, Mariana. Ok, ¿cómo te comiste esa ensalada? Es que me la compré en X restaurante, no voy a mencionar marcas, en X restaurante, ¿y qué aderezo le pusiste? Mostaza y miel. ¿Cuántas cucharadas? 3. Uy, o hasta más. A veces dicen, más. no sé. Pues yo pensé que no pasaba nada y que era libre. ¿Y saben cuántas calorías tienen ese tipo de aderezos? Ese aderezo. O sea, quizás si te comieras la pura verdura, es más, con media cucharada, una cucharada de aderezo todavía, ¿no? Pero lo atascan de aderezo y dices tú,
de nada te sirvió, o sea, haberte comido sí. esa ensalada. Fue igual de calórico que si te hubieras comido una hamburguesa o una pizza. Y sabes que también a veces es como nota que mencionas las ensaladas, digo, ya cuando van aprendiendo a comer e identificar los grupos de alimentos que tenemos y qué alimentos están en cada grupo, es muy común que hay ciertos alimentos que mal ubiquemos en grupos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hablando de verduras, que estamos ahorita de la ensalada, ¿cuántas veces no hemos dicho, oye, es que la papa, el elote son verduras, cuando realmente, nutricionalmente, no se consideran verduras? Son cereales. Son cereales y en ese grupo, por ejemplo, están lo que son las tortillas, las tostadas, el bolillo, el arroz, para que lo vayan como identificando, ¿no? Entonces, si uno dice, ay, no, pues tenía elote, tenía papa, aparte crotones y a lo mejor hasta las tortillitas, como con lo que le hacen las sopitas de tortilla. Sí. Pero era bien poquito, pero a veces nada más como que ellos consideran lo que son los crotones, pero no estamos contando lo que son el todo elote o la papa, o en este caso el aderezo también, y a lo mejor ya lejos de ser un alimento sano, pues chin, a lo mejor me fue hasta peor a que si me hubiera comido otro tipo de alimento que yo hubiera creído que no debería de haber comido. Entonces, este tipo de cositas son las que llegan a pasar. Y les voy a decir una cosa, cuando no estamos como en esta parte de aprendizaje, es normal que llegue a pasar. A nosotras igual cuando estudiamos descubrimos que, poco esto va acá, no sabíamos. Sí. Es más, el aguacate. Yo me comía un aguacate entero. O sea, yo me acuerdo, me ponía el aguacate. Y a veces lo consideran como verdura o así también, ¿no? Incluso. Pues es súper ligerito, ¿qué me va a hacer? O es libre, ¿no? ¿Sabes qué? Como está tan sano, pues es libre, ¿no? Claro, no pasa nada, esa libre demanda. Y volvemos a lo mismo. El chiste de ir aprendiendo todo esto es que identifiquemos cuáles alimentos están en cada grupo y a qué equivalen para entonces no pasarme y realmente hacer correctas combinaciones y poderme dar esos gustos de vez en cuando. Pero entonces esta pudiera ser otra de las causas por las cuales a lo mejor modifica la composición. No bajamos de peso y no lo estamos tomando en cuenta. Ahorita que mencionabas la parte de que entre comillas, algo que yo aplico con los pacientes es algo que le llamamos los nutrólogos el recordatorio de 24 horas. Sí. Es decir, les preguntamos todo lo que comieron un día antes, casi desde que se levantaron hasta que se acostaron, con bebidas y todo. Para conocer más o menos su alimentación o su ritmo. Sus horarios, el estilo de comida que tienen, cuándo les da más hambre, ¿no? Nos brinda bastante información, aunque es de un día, pero nos da una idea, básicamente, ¿no? Entonces, o a veces también preguntamos, perdón que te interrumpa, dime. O a veces aparte del recordatorio preguntamos también generalmente qué desayunas o cuál es tu comida más frecuente. O sea, no necesariamente a veces lo hacemos un día antes. Sí, exactamente. Sí lo hacemos a veces, pero a veces también lo hacemos así como generalmente, porque a veces pasa, es que el día de ayer fue muy diferente. Ajá, sí. Entonces digo, bueno, dame un general, ¿no? También. Dame un general. Yo, por ejemplo, en los de seguimiento lo llego a aplicar en ocasiones, no digo que siempre, pero en ocasiones sí, como para dar una idea qué tanto estuvimos revisando y checando el plan de alimentación. Es tan interesante la información que se puede recabar ahí, y les voy a decir una cosa, no nada más para nosotros los nutrólogos, sino también para el propio paciente. De verdad, me ha tocado, y si algún paciente me está viendo y se va a acordar, me ha tocado que a la hora de estar cuestionando y preguntando qué desayunaste, qué comiste, entre esta comida y esta comida que comiste, ellos mismos, y de hecho después lo comparamos con el plan que ellos tenían, dicen, oye, ¿sabes qué? Ellos mismos lo dicen, de verdad, ya me di cuenta que en esta parte la regué. Sí, o sea, no seguí lo que decía, o pensé que era una cosa y no chequé bien y decía otra, o agarré doble, o simplemente no venía y yo lo agregué, ¿no? Entonces, qué importante. Sí, y lo interesante es que ellos mismos, como ya van aprendiendo y tienen conocimientos, ellos mismos son capaces de decir, no, pues aquí ya vi que fallé. Y si nosotros no hubiéramos hecho esta parte de la conciencia, que para eso estamos nosotras, para ayudarlos en el camino y hacer esa conciencia. Entonces también esa parte, si no nos hubieran dado cuenta. No. Porque al principio obviamente que les preguntamos cómo te fue, cómo te portaste, y dice, bien, ¿no? Bien, pero cuando hacemos este tipo de actividades o dinámicas, ya dices, sí, otra cosa también, donde también, o sea, ahorita bien importante eso que dices de las comidas entre comidas, pero aparte de eso, me pasa mucho con las bebidas. Esa es otra interesantísima. Esa de verdad, yo creo que deberíamos hacer un podcast de las bebidas alcohólicas, porque es un tema, o sea, de verdad es un tema
con muchos pacientes, ¿a poco no, Angélica? Sí. O sea, es que... Fue Oye, tantito. Mariana, no, y a veces llegan quiero un régimen, quiero bajar de peso y quiero ponerme así, asá. Y luego, Pero no me quites oye, esto. puedo tomar, ¿verdad? Oye, me tomé 10 cervezas el fin de semana. Oye, no. Pero toda la semana me porté súper bien. Solo fue esa pequeña salidita y dices, no, pues ni tan pequeña. Bueno, le exageré con las 10 cervezas, pero es un decir porque sí me ha pasado con pacientes que tengo un tema muy cañón con las bebidas alcohólicas. Y yo me acuerdo, o sea, de verdad, en los cursos que he tomado con una de mis maestras más fregonas, que algún día la vamos a invitar aquí al podcast, ella nos decía, de verdad nos dice en los diplomados y en los cursos, de verdad, o sea, no pueden meter bebida alcohólica, o sea, el alcohol tiene muchas calorías vacías, y calorías vacías significa que nos da energía sin aportarnos ningún nutriente. Entonces, pues, ¿para qué me voy a esforzar toda la semana? Para perderlo en un ratito. Para perderlo en un ratito. Ni siquiera en un día, en unas horas. En unas horas. Entonces, yo les digo así como que, bueno, ya en consulta vemos así como un equivalente de más o menos cómo podemos acomodar. O hacemos unos tratos, ¿no? De cómo vamos a acomodar las bebidas alcohólicas. Pero de verdad es como que siempre les decimos esporádico. O sea, de verdad cuando digas, de verdad me voy a casar y necesito brindar, o me voy a graduar y necesito brindar. O lo que decíamos en podcast anteriores, voy a tener una salida o un viaje, pues ándale, vemos, ajá. ¿no? Vemos la manera. Ahí sí, pero tengo pacientes que de plano cada fin, y ahí sí está en chino. Y fíjate que aparte de lo que es en sí la bebida alcohólica es con qué lo combinan. ¿No? Aparte. O sea, ¿con qué lo voy a combinar? Porque, y aparte de hablar de bebidas alcohólicas, también hablando de otro tipo de bebidas, simplemente que dicen, ¿sabes qué? Como estoy en plan de alimentación, o a dieta, como dicen, voy a pedirme un agua de frutas, ¿no? En vez de pedir el refresco, claro, voy a pedir un agua de frutas para aportarme bien. Y sí, o sea, si a lo mejor comparamos un refresco con lo que te puede aportar o lo que te puede perjudicar, al agua de frutas, pues uno diría, pues está muy bien, es muy buena elección. Pero aquí la clave es, bueno, espérate, ¿con qué lo endulzaron? ¿Cuánto le pusieron de azúcar? ¿Cuánto de fruta? Sí. O sea, son tantas cosas que pueden intervenir, hablando también de las bebidas no alcohólicas, que ni cuenta o jugos, nos damos, que ni cuenta nos damos cuenta. Por ejemplo, un desayuno, un jugo. Oye, voy a el típico jugo, claro. El jugo de naranja, por un decir. Ok, también muy sano por la fruta y demás, pero vamos a ver, ¿cuántas naranjas, por un decir, se necesitarían para hacer un jugo natural? Pues un No, y montón. agrégale. La fruta cuando se oxida nos aporta más azúcar. Ya luego lo veremos en algún taller. En otro tema. Pero, o sea, mejor me como la fruta completa. Son tantos factores que pueden llegar a intervenir que no los vemos, pero por eso estamos haciendo este tema, para que hagan esa conciencia, como decía Mariana, como el grillito de la conciencia. El Pepe Grillo. Que esos también pueden ser factores que pueden intervenir en por qué no bajo de peso, porque a lo mejor yo puedo cuidar los alimentos sólidos que consumo y las bebidas, a lo mejor no tomo alcohol, pero también este tipo de bebidas nos pueden llegar a afectar. Claro. Y como les comentamos, o sea, sí se pueden llegar a consumir siempre y cuando también estemos nosotras en contacto con ustedes, dándoles esas indicaciones para poderlo llevar a cabo. Pero si es algo que no contemplamos y ustedes creen que está sano, ahí ese puede ser otro factor que nos esté afectando bastante para no poder bajar de peso, lograr como el objetivo. Otra quisiéramos. cosa, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un lado un poquito la alimentación, el ejercicio. A mí me ha pasado muchas veces que me dicen, me mato entrenando, entreno 6, 7 días a la semana, que ya lo platicaremos de cuánto se debe de entrenar, pero bueno, entreno un friego, ¿no? Y no bajo. Ok, ¿estás cuidando tu alimentación? Porque yo por más que entrene, por más que me mate entrenando, si yo no cuido mi alimentación, nunca voy a bajar de peso. Nunca. O te mantienes o simplemente no funciona. El mayor porcentaje de nuestra composición corporal es mi alimentación. Un pequeño porcentaje es el ejercicio. Claro que el ejercicio nos ayuda, por supuesto, a lograr mucho más rápido el objetivo. Yo les digo que es como un acelerador, ¿verdad? A lograr el objetivo. Así es. Pero no el único pilar. El único, o sea, si yo me mato entrenando, pero me la paso comiendo chatarra, pues nunca. Pero jamás. es que ¿por qué no bajo de peso si hago mucho ejercicio? Y yo creo que no como mal. Cuando hablamos de personas, por ejemplo, que no tienen un plan de alimentación tal cual, claro, sí. Y dicen, bueno, a mis conocimientos, dicen ellos, yo no siento que coma mal, pero bueno, ya después, a lo que estamos platicando, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo para saber si realmente como mal o no como mal, o ahí más o menos.
Pero sí es bien importante esa parte que tú dices, porque mucha gente sí nos llega a decir, es que hago mucho ¿Verdad? ejercicio y nada. nada. Pero pues sí es un tema a considerar y a revisar pues en la consulta, ¿no? Claro. También. ¿Y qué pasa con toda esta parte de esas saliditas que vamos teniendo? Saliditas me refiero a bebidas que no debí consumir, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, tipo de elecciones de alimentos, Claro. o simplemente pues me fui de fiesta y la verdad que La regué. el plan de alimentación se me olvidó por completo y no fue un día sino varios. Y a lo mejor en consulta, hablando cuando están en consulta, a lo mejor si les va bien no suben, ¿verdad? Si les va bien. Ah, sí, claro. Eso es en el mejor de los casos. Mantenimiento. Lo mejor que les pudiera pasar cuando se portaron súper mal es al menos no haber subido. Pero el por qué no bajo es me mantuve. Claro. Entonces, oye, pero es que yo hago, pero de veras que no bajo. Todo lo que están logrando es que se portan súper bien entre semana, porque creo que es como lo más común. Entre Sí. semana es así como que lo Súper, máximo. llevarlo al pie de la letra. Y el fin de semana, ay, es mi día libre, pues del trabajo uno está cansado, te necesito como... El Netflix, la peliculita con el marido. Necesito como relajarme y chiquearme, ¿no? Claro. Consentirme. Sí, Entonces claro. es donde uno se llega a pasar en comer más cosas que no. Y entonces hagan de cuenta que si ya habían bajado de peso entre semana, pues el fin de semana ya se subió Y valió en una cacahuate. nada. Y entonces, por eso les decía que lo mejor que le puedes pasar es no haber subido. Sí. Se mantuvieron, pero por eso están en mantenimiento, por eso no bajan. Parte de lo que decíamos de la parte emocionante del mantenimiento es que sí se pueden dar más gustos y más flexibles, pero cuando no estamos en esa etapa, Claro. cuando no estamos en esa sintonía, pues son razones que nos están impidiendo lograr ese objetivo que Claro. tanto queremos. Y obviamente igual, como lo hemos mencionado en podcasts anteriores, las emociones, les hemos venido diciendo desde que empezó Y esto. las seguiremos diciendo y porque las realmente seguiremos. tiene una parte tan muy importante. importante, de verdad. Yo creo que es la más. La neta, yo creo que Pues es la sí, más. porque a fin de cuentas, si no estás bien desde adentro o seguro No de lo puedes que estar bien quieres por hacer, fuera. No puedes no estar lo bien vas por a fuera. lograr, No. definitivamente. Entonces, obviamente, esa parte siempre va a ser clave. O sea, si yo, cuando una persona, un paciente no logra y ya vimos todos los métodos y todas las posibilidades que Planes de pudiera ser. alimentaciones diferentes, como Ajá, tipos de dietas o esquemas entrenamientos diferentes. todo, pues ¿qué queda? Pues obviamente tu parte emocional. Obviamente descartando enfermedades, ¿verdad? Porque muchas veces también me ha pasado. Ah, claro. Me ha pasado que, oye, Mariana, es que no bajo. Y a lo mejor esa persona de verdad que hace todo lo que le Ajá, decimos, ahí y sí ¿sabes cumple qué? todo. Pues a ver, venme a hacerte exámenes de sangre, ya les decimos cuáles, y tómala, ¿sabes qué? Pues mal de la tiroides. O el clásico que muchísimas mujeres, pero un gran porcentaje, ¿verdad? Es ovario poliquístico. También. Entonces ni siquiera, a veces ni sabemos. Ahí sí ya fue algo ajeno a las indicaciones que tenían que Ajá. hacer y las siguieron. Y cuando ya nos enfocamos en ese problema, en tratar, ya con su médico especialista, en tratar pues el ovario poliquístico, en tratar el hipotiroidismo, XXX enfermedades, pues ya ahora sí podemos dar un plan de alimentación específico para la enfermedad, para la patología. Y que ya puedan lograr la reducción de Ajá, peso que pero, tanto querían. ¿verdad? Pero incluso cuando ya descartamos esas opciones o sea, que ya incluso la enfermedad que no hay nada de enfermedad, que ya hace súper bien el plan, que entrena súper bien, ¿qué queda? Mi emoción, mi mente y mi emoción. Entonces ahí muchas veces también nosotras como nutriólogas los derivamos con psicólogos, incluso a veces me ha pasado con psiquiatras. Y ya que ahora sí damos con el punto clave de su parte emocional. Con la raíz del problema, raíz, por así decirlo, ¿no? Pues ahora Todo sí. cambia radicalmente. Mejora Impresionante, muchísimo. es impresionante también. Empieza como ya estás bien mentalmente, ya estás bien emocionalmente, ya puedes empezar a estar bien físicamente. Y es que, ¿sabes qué? Uno ya está más enfocado. Claro. Porque a lo mejor yo puedo decir, como dirían, de dientes para afuera lo que quiero hacer, pero si yo sé que realmente por dentro no estoy bien, o a lo mejor no lo detecto tal cual, cuál es el asunto, cuando ya están, por ejemplo, con un profesional, en este caso de esta área, el psicólogo, ya pueden ahondar más a fondo por qué se supuesto. comportan de cierta manera. Obviamente, en este caso que estamos hablando de alimentación, pues relacionándolo la alimentación con la parte psicológica, ¿no? El por qué a veces, Claro. si yo estoy teniendo esta racha de
no sé, Incluso algún a veces problema, ni siquiera- tiendo a comer cierta Incluso a veces cosa. ni siquiera puedo estar deprimido, deprimida y ni siquiera saberlo. Exacto. Y ni siquiera saberlo. Entonces, No ser ni conscientes, ¿verdad? sí. Y sí, hasta sí. que voy con un especialista me doy cuenta. Y es cuando dices, órale, o sea, esa parte de mí, o un miedo muy arraigado a tener sobrepeso que me viene desde la infancia y que ni sabías, ¿verdad? Pues que muchas cosas venimos cargándolas por tanto tiempo, pero igual este sería un buen tema para un podcast Sí, la después, verdad, sí. porque esta parte es muy interesante. La verdad es que sí. Todo lo que uno puede descubrir y sacar y entendernos más que Bueno, nada, ¿no? ¿Qué bueno. tanto nos conocemos? Mira, Porque creo que es yo esa una parte. vez les voy a recomendar un libro que se llama Brújulas que buscan sonrisas perdidas. Es un libro de verdad maravilloso, maravilloso, maravilloso. No tiene nada que ver con la alimentación, pero es muy bueno esta parte emocional que estamos platicando. Y ahí mencionaban, fíjate, nunca se me va a olvidar esa frase que dice, todos somos los traumas de nuestra infancia, fíjate. Y en realidad sí, porque en realidad todos, hasta la persona más feliz del mundo va a cargar algo de su infancia. Claro. Entonces, hay que aterrizar, como dices tú, agarrar de raíz, desde dónde traemos a lo mejor un problema que ni cuenta nos Porque si no damos. solo tapamos por encimita, pero pues realmente vamos a seguir fallando y batallando en esa misma cuestión que no nos ha dejado Así pues es. continuar. Entonces, sí les recomendamos que si ustedes están pasando por esta situación de que están haciendo varias cosas para poder lograr ese objetivo que quieren, ahorita enfocándonos en el peso, pues que básicamente es el tema que estamos tratando hoy, chequen todos estos puntos que hemos tocado. Y ahorita algo que iba a decir antes de que se me pasara, que también hablando de enfermedades, también hasta ciertos fármacos o medicamentos que pueden Ay, sí, llegar cierto. también a Modificar nuestra composición. afectar. O sea, realmente si se fijan, hay muchos factores que pueden estar interviniendo, tanto ajenos a nosotros, que ya no dependía tal cual, como Claro. decíamos, de enfermedades o así, como algo que sí, nomás lo tenemos que hacer consciente para poderlo lograr. Entonces, sí los invitamos a que hagan como una pequeña reflexión sobre cómo está su día a día. Igual apliquen que les decimos su recordatorio de 24 horas, para ver, por ejemplo, un día antes que ustedes solitos digan, a ver, qué tan bien ¿Cómo o qué estoy tan comiendo? mal me porté, y realmente visualizar qué me está faltando. O por ejemplo, lo hemos estado hablando este tiempo y que de eso se trata nuestro programa, los 3 pilares: el ejercicio, la psicología y la alimentación. Claro. Y como decía Mariana, si yo solamente estoy haciendo alimentación, me falta tocar los otros 2 puntos. Si solamente estoy haciendo ejercicio, me falta tocar los otros puntos. Entonces, no podemos tal cual tomarlo de manera aislada, porque a fin de cuentas todos esos son Somos integrales. integrales. El ser humano Hasta es lo integral. dijimos ahí, igual. Se complementan Así es. tal cual, entonces no podemos dejarlo de lado. Así que si alguno de ustedes está haciendo solamente uno de ellos, analícelo, y en qué punto de estos es el que más pues se sienten familiarizados para poderlo Claro. abordar. Y como les decimos, de verdad, entre más información tengan ustedes, entre más conozcan, pueden saber qué están haciendo mal y qué no, porque hay veces que no sabemos, o incluso a veces creemos que estamos haciendo Creemos que cosas estamos malas, bien. Ajá. que estamos Creemos haciendo cosas bien o que estamos haciendo cosas malas, y ni una y ni la otra. Entonces, también sería verlo por ese lado, y que los alimentos que también nosotros veamos que sabemos que son sanos, tener en regla, así como decía Mariana en otro video, no podemos como decir como alimentos prohibidos, aclarando, ¿verdad? No de enfermedades, así en grandes rasgos. Ujú. También no podemos decir que los alimentos que son saludables son a libre demanda, ¿verdad? Porque esa es Claro. otra situación. Lo que decíamos con el aguacate, ahorita me acordé de que también me ha pasado, por ejemplo, lo que son las oleaginosas, las semillitas como nueces, almendras, pistaches, Ujú. cacahuates. Este tipo de alimentos que a veces dejamos como en snacks, son buenísimos porque tienen muchas características y propiedades nutricionales favorables, buenas, pero eso no indica que sean a libre demanda, No. porque también me ha pasado que hay gente que dice, es que ¿sabes qué? Sí me comí mi snack, mis semillas, y ¿cuántas te comiste, no? No, pues Una bolsa. muchísimas. Ujú. Bueno, ahorita, sin exagerar tanto, pero Bueno, sí, hay unas que no Bueno, voy a decir depende del marcas. tamaño de la Por poco bolsita. se me sale una marca, pero no los puedo decir. Bueno, pero sí, el tamaño. Las típicas de la bolsita de individual. Claro que bueno, te- sí tienes razón, no tienen que ser de a kilo, hay de muchos tamaños. que Pero hay casi veces, imagina el kilo. Ah, le dije. pero bueno, también hay veces que uno dice, no pasa nada, me los voy a estar comiendo, que al cabo que son tan saludables y tan Que buenos. no pasa nada. Pero la verdad es que igualmente los minimizamos. Y la verdad es que también
llegan a tener calorías, por ejemplo, este tipo de semillitas, lo que más, Claro. o sea, fíjense, curiosamente este tipo de alimentos, aunque son muy sanos, nos aportan de los 3 principales nutrientes, macronutrientes que nosotros consideramos en un plan de alimentación, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, estos, por ejemplo, tienen de los 3, entonces obviamente van a tener pues algo de calorías considerables. Calorías. Entonces, así como que yo diga, sí, son muy sanos, pero no por eso yo voy a comer a libre demanda. Y eso sí me ha pasado, fíjate, con pacientes es bien común que con este tipo de alimentos en particular se pasen la porción, piensen, ¿no?, que es a libre demanda, o se confunden de cantidades de una semilla con otra. También. Y no, o sea, de verdad que en calorías, a ver, tú dime, no estamos tan separados de lo que te aporta una ración de cereales, por ejemplo, de tortilla. Son... van muy de la mano. En propiedades nutricionales no son iguales, pero en calorías están muy similares. Entonces, yo creo que incluso se pueden a veces hasta pasar. Depende sí. Hay veces que, porque me dicen, no, ¿sabes qué? No me comí la tortilla que me tocaba, que esa es otra también, ¿eh? Cuando dejan de comer cosas que les pusimos, tampoco funciona igual. Ay, sí. Para la cuestión del peso. Es, de verdad. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que veo cuando no comieron bien, hasta músculo llegan a bajar, solo porque creyeron que de esa manera lo iban a lograr más rápido y terminaron empeorando la situación. No, y aparte, bueno, ya cuando ustedes, si quieren trabajar con nosotros en planes de alimentación, pero nosotros tenemos, ¿cómo te diré? O sea, no sé cómo usar, qué palabra usar, pero nosotros tenemos un orden en las calorías en las que vamos, dependiendo cada paciente y cada objetivo. Entonces, si tú comes menos o comes más, te sales de ese plan que nosotras tenemos dependiendo tu objetivo. Entonces, yo lo que les digo a los pacientes es, si tú me comes menos... tampoco es bueno y no te va a ayudar. No es bueno, o sea, tú te tienes que terminar lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Ya si para la siguiente cita yo te tengo que bajar, es otro boleto. Pero ya es bajo una indicación, o sea, que sea siguiendo la indicación que les damos y no como modificaciones que hagan ustedes mismos, ¿no? Porque también, pues, no funciona de esa manera. Entonces, ahora sí que ni pasarse comiendo, ni tampoco quedarse abajo, porque ni dejar de comer. Igual también lo que he visto, cuando nos quedamos un poquito abajo, por ejemplo, en algún tiempo de comida fuerte, ¿qué pasa al siguiente tiempo de comida? Llegan con un hambre y no siempre nos vamos a aguantar. Y entre comidas es donde vamos a comer un poquito más. Así es. Y es que sí lo seguí. Solo hubo 1 o 2 días donde me pasé un poquito porque como no comí bien, me dio hambre pronto y yo no aguantaba y tuve que comprar lo primero que encontré. Sí. Entonces, si se fijan... el hambre te traicionó. Sí, entonces, de verdad, en serio, los invitamos a que ustedes solitos hagan todo este examen de conciencia sobre lo que hacen día a día, para ver por qué no bajan de peso. Ya vieron que razones hay muchas. Aquí abordamos algunas y, por ejemplo, en consulta, pues lo que hacemos es tratar de apoyarlos porque entendemos que no siempre, como se llaman, sabemos cuáles son esas razones, pero pues en consulta los apoyamos con esta parte de irlos identificando y darles opciones, recomendaciones y tips. ¿Sale? Así es. Bueno, pues esperemos les haya gustado mucho este video informativo. Sí, ya subiremos seguiremos subiéndoles, diferentes podcasts que sean de su interés. Igual, déjenos aquí sus comentarios de temas que les gustaría saber, de temas que les gustaría que tratáramos aquí en los podcasts. Síganos en nuestras redes sociales. Dudas que tengan y pues cualquier cosa ahí vamos a estar al pendiente de ustedes. Un gusto estar con ustedes y pues que estén muy bien. Chao, chao.